Jesús, misericordia. Cristo ha resucitado. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compramos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastaría para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se lo fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraban de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios, el alimento espiritual, el pan vivo bajado del cielo, como hoy lo proclama este evangelio que hemos escuchado. Es la misma palabra, es el alimento espiritual, es la dosis que nos ilumina, que nos transforma, es la dosis que cada día nos hace compartir con ustedes la vocación, el entusiasmo, el ánimo de seguir adelante, que lo que el mismo Señor nos invita a compartir, a celebrar, a alimentarnos del pan vivo bajado del cielo. Fíjense lo que el evangelio dice hoy: denle ustedes de comer, díganle que se siente y vengan para acá. Claramente el Señor es misericordioso con cada uno de nosotros. De tal manera, mis amados hermanos, que tenemos nosotros la gran responsabilidad de encargarnos de los más despavoridos, de los que no tienen nada, de los que no tienen voz. Pero ¿saben qué? Hay que hacerlo con amor, con misericordia. En muchas ocasiones, en muchos casos, hacemos las cosas para llenarnos de vanagloria, para que nos rindan honor, para que nos den pleitesía. No. Recuerden que el Señor con nosotros es misericordioso, es bondadoso, y la misericordia de Dios siempre está con nosotros. Por eso, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo estás hoy? Bendiciones, Dios te bendiga, Dios te cuide. Joven, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te fue en esa bella y hermosa experiencia de ayer compartir con el Santísimo Sacramento en el altar, colocando tu nombre ante Jesús Eucaristía, Jesús sacramentado? Claro que sí, para eso estamos, para ayudarte. ¿Qué problemas tienes? ¿Qué dificultad tienes? ¿Por qué tormenta estás pasando? ¿Por qué tribulación? ¿Saben por qué? Porque el Señor te va a sanar, el Señor te va a liberar, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a restaurar. Pero tenemos que dejarnos nosotros impregnar por la gracia de Dios. Papá, mamá, ¿cómo amanecieron hoy? ¿Cómo están hoy? ¿Qué problema, qué dificultad? Ninguna. Bueno, bendiciones para los que no tienen problemas, los que no tienen dificultades. Los que amanecieron con problemas, con dificultades, pues confíen en Dios. Agárrense de la mano de Dios. El Señor nos ayuda. El Señor comparte con nosotros. El Señor es misericordioso. No tengas miedo. No tengas miedo de decirle al Señor: aquí estoy para hacer tu voluntad. No tengas miedo de compartir. No tengas miedo de salir adelante. No tengas miedo de enfrentar el problema. ¿Sabes por qué? Porque el Señor todo lo puede.
Para Él nada es imposible. Si para ti es imposible, para Dios no. Recuerda, Dios es amor, Dios es misericordia. Toda la vida de Cristo es amor. Hoy estamos escuchando una dosis espiritual, una vitamina para la vida bella, hermosa. Es prácticamente lo que nosotros solemos compartir, celebrar las actividades con el más necesitado, con el que no tiene nada. Y fíjense que ese evangelio que hemos escuchado de San Juan, en su capítulo 6, versículo del 1 al 15, se nos manifiesta el amor del compartimiento, de la fraternidad. Pidamos pues la fuerza del Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, de tu verdad. Infunde en nosotros la gracia de poder predicar palabras divinas, de consuelo, de paz, de unión, de fraternidad. A ti, amado Jesús, seguimos implorando sanación y liberación. Purifícanos, límpianos, renuévanos, restáuranos, Señor. No nos abandones, no nos dejes solos, Señor. Confiamos en ti y por eso acudimos a ti, porque necesitamos resolver nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras decadencias. Pero ¿sabes qué, Señor? Necesitamos convertirnos hacia ti. Necesitamos recibir la gracia que viene desde lo alto y por eso buscamos de ti, Señor. Amado Jesús, en este día como ministro tuyo te pido por papá, por mamá, por los hijos y por todos los sacerdotes del mundo entero. Bendícelos, Señor. Danos la fuerza para seguir adelante. Todo viene de ti, Señor. Purifícanos, límpianos, renuévanos. Que no nos avergoncemos de proclamar a Cristo. Que no nos dé pena proclamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque las personas seguían a Cristo, pero porque les daba de comer, los sanaba, los liberaba, los curaba, les expulsaba al demonio. Y por eso lo iban a proclamar Rey. Pero ellos querían era un Rey que luchara, que peleara con ellos. Cristo no. Cristo vino a instaurar su amor, su misericordia en cada uno de nosotros. Hay que creerlo, claro que sí. Que no seamos como Tomás, sino que seamos creyentes y que seamos dichosos porque sin haber visto creemos. Hoy la dosis espiritual que el Señor nos regala dice: en aquel tiempo Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea o del mar o lago Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Escuche, pare la oreja, oído el tambor. ¿Qué hacía el Señor? No, se iba de shopping, se iba de vacaciones, el Señor se iba a relajarse, el Señor se iba sin tener en cuenta que lo seguían. La palabra de Dios hoy dice: Jesús lo seguía a la gente porque hacía muchas señales milagrosas. Y hoy aparece una señal milagrosa en este evangelio que hemos escuchado. Ya lo vamos a escuchar nuevamente. Pero lo seguían porque curaba enfermos. Por eso, si tú tienes una enfermedad, tienes un problema, ¿cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu enfermedad? Para que la podamos colocar en la presencia del Señor, para que la podamos colocar ante el Santísimo Sacramento. Escríbela allí en el comentario. O si te da pena, si no la quieres escribir en el comentario, escríbeme al WhatsApp. Tú marcas más 58 426 871 9920 y usted escribe: Padre, soy fulanito, fulanita de tal. Yo tengo esta enfermedad, ore por mí. Padre, yo tengo esta dificultad, ore por mí. Padre, yo quisiera recibir un consejo. ¿Cómo hago para comunicarme con usted? Pues usted tranquilamente me deja el audio, me deja el mensaje, yo lo leo, le contesto, le respondo. Claro que sí, porque sí lo hacemos. A veces me han dicho: Padre, yo lo llamo y no cae la llamada o no se escucha entrecortado. Pues el internet, mis amados hermanos, el internet no es muy bueno acá en Venezuela. Ahorita volvimos nuevamente con la falla del internet, con la falla de la electricidad, pero ahí vamos en la medida de lo posible de llevar la palabra de Dios a ustedes con mucho cariño, con mucho entusiasmo y ¿saben con qué? Con mucha vocación, con mucho amor de ser profeta del Dios Altísimo. Sigue diciendo la palabra de Dios. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos, el compartir lo que ellos celebraban, un paso más. Recuerden que nosotros celebramos la Pascua de Cristo, el paso de la muerte a la vida. Por eso tenemos que nosotros aprender a dar pasos importantísimos en nuestra vida, pasos que nos llevan a la
salvación, a la gracia de Dios, a la eternidad. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman esto? El Señor le está haciendo una pregunta a uno de los apóstoles. Vio muchísima gente, tuvo compasión, como dice la palabra, y pregunta: ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? El mismo Evangelio lo dice. Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. ¿Quién lo sabía? El mismo Señor. Simplemente que hay situaciones que el Señor nos coloca a nosotros, interrogantes, preguntas, para ver cómo vamos a actuar, cómo nosotros tenemos la capacidad de actuar, de ser, de estar. Porque el Señor sabía lo que iba a hacer con toda la gente, sabía cómo le iba a dar de comer, pero le preguntó. ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos, especialmente los sacerdotes, cómo nos preguntamos, ¿y cómo le vamos a dar de comer a tanta gente que llega cuando estamos haciendo la olla solidaria y es algo poquititico? Pues ¿saben qué? El Señor provee, Dios es misericordioso, Dios lo da todo. Claro que sí, Dios provee. Una vez recuerdo que fuimos al hospital de acá, de este estado, de Barinas, fuimos a repartir arepas acá en Venezuela, lo que dicen los mexicanos, las gorditas, o las popusas también, o en Colombia también las arepas, pero las venezolanas son riquísimas, buenísimas. En cualquier momento que me quieran invitar allá donde ustedes viven a hacerle unas arepitas, pues estamos a la orden. Bueno, ojalá que pueda pasar esta pandemia para poder compartir con ustedes allá donde ustedes viven, pero unas ricas y deliciosas arepas que las llamamos las arepas del amor de Dios, las arepas de la misericordia de Dios. Bueno, fuimos al hospital de acá de Barinas a llevar unas arepitas y yo recuerdo que llevábamos un recipiente, una cava, como decimos acá, y llevábamos como unas 600, 700 arepas. Y el hospital de 3 pisos, y repartimos arepa, y muchísimas personas, especialmente en la parte de maternidad, que habían tantísimas familias esperando a sus nietos, sobrinos, hijos, estaban las mujeres adentro dando a luz o pariendo, como se dice en criollo, y tanta gente que repartimos arepa, y yo realmente que pude ver allí el amor, la misericordia de Dios, y como dice la palabra de hoy, el Señor sabía lo que iba a hacer, y yo: Señor, pero ayúdanos, Señor, multiplícanos las arepas, Señor, multiplícanos las arepas. Y realmente que allí se pudo vivenciar, se pudo ver claramente el amor de Dios, la misericordia de Dios, porque las arepas alcanzaron hasta para darle afuera al vigilante que estaba allí en la portería, en el portón del hospital. Alcanzaron. Y quedamos nosotros asombrados porque repartimos tantas arepas y no llevábamos tantas. Y alcanzaron. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Dios lo hace todo, Dios lo puede todo. Él es misericordioso, Él es grandioso, Él es bondadoso. Simplemente que tenemos que creer en ese amor, en esa misericordia de Dios. Y bueno, esa vez todos compartimos, todos celebramos y todos contentos porque pudimos hacer la obra maravillosa, grandiosa de Dios. No hemos vuelto al hospital, ustedes saben, por el coronavirus, no hemos vuelto por la pandemia, porque la situación se ha puesto más fuerte. Quedamos entusiasmados en volver a ir, en hacer la obra de caridad, en hacer el bien, en llevar esa arepita del amor y de la misericordia. Pues esperamos a ver cuándo volvemos a ir para seguir llevando la arepita del amor, de la misericordia de Dios. Y por eso sigue diciendo el Evangelio. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Todavía ellos dudaban de lo que el Señor iba a hacer. Jesús estaba claro, Él sabía lo que iba a hacer. Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. Fíjense, el Señor siempre atento, el Señor siempre preocupado, el Señor siempre derramando su misericordia
con cada uno de nosotros. Es que por eso toda la vida de Cristo acá en este mundo, como dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Toda la vida de Cristo acá en el mundo es un amor, es misericordia. Créalo, hermano, que es así. Usted no ha pasado por una situación difícil. Usted piense, por ejemplo, cuando usted vivía en otro país, cuando usted pasaba calamidades, cuando usted pasaba hambre, cuando usted se acostaba sin cenar o sin almorzar o no comía, simplemente tomaba agua. Piense en esa situación y el Señor te ha regalado grandemente, maravillosamente, misericordiosamente su amor y su misericordia, porque ahora vives bien, ahora estás bien, trabajas sí, te esmeras, te esfuerzas, cansancio, pero ahora vives bien, ahora vives súper bien, cómodamente, tienes buena cama, tienes vehículo, donde vivías antes no tenías ni una bicicleta, ni una cicla, ahora tienes vehículo, tu esposo tiene vehículo, tu hijo tiene vehículo. ¿Saben por qué? Porque Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios te ama y porque te ama, Él quiere lo mejor para ti. Pero nosotros somos tan desagradecidos que nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó, cómo el Señor se ha manifestado en nuestra vida, cómo el Señor nos ha ayudado. Y por eso, ¿saben qué, mis amados hermanos? Aprendamos a ayudarnos los unos a los otros. Yo les digo que acá en Venezuela pasamos por situaciones muy difíciles, duras, situaciones de tristeza, de angustia, de desesperación, situaciones de calamidades terribles, situaciones de pobreza grandísimas. Por X y circunstancia, sin nombrar a nadie en quien tiene la culpa, podemos decir la culpa es de la vaca, pero no, si hay culpables, porque nuestro país es muy rico, nuestro país prácticamente era el tercer, cuarto país con más producción de petróleo y ahora fíjense que está entre los primeros y segundos países más pobres del mundo. Pero ¿saben qué? Aquí está el amor de Dios, aquí está la misericordia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, díganle a la gente que se sienten. Y esto me llega a mí, estas palabras de Cristo a mi corazón para decirle a las personas cuando realizamos la olla solidaria, cuando realizamos el compartir con los niños, con los jóvenes. Ustedes pudieron ver en el video, y si no, búsquenlo, allí está, del Jueves Santo, olla solidaria, cómo se manifestó el amor y la misericordia de Dios. Y llegaba gente, y llegaba gente, y yo miraba, y gente. Y Padre, ¿cómo vamos a hacer? Y prácticamente esas palabras que dice hoy el Evangelio, díganle que pasen, aunque sea algo le tenemos que dar, algo tenemos que compartir con ellos. Y así fue, compartimos y celebramos como dice hoy el Evangelio, díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba, todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. No, pero aquí sí se manifiesta realmente el amor de Dios, la misericordia de Dios. Ustedes se imaginan 5,000 personas. 5,000 personas. Dios es grande, mis amados hermanos. Dios es misericordioso. Claro que sí. Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Y eso es un episodio de la vida de Cristo grandioso, maravilloso, que nos tiene que invitar a nosotros a aprender a compartir con el más necesitado. Escucha lo que dice la palabra. Enseguida tomó Jesús los panes y después, escuche, de dar gracias a Dios, se lo fue repartiendo a los que habían sentado a comer. Lo grandioso de esto también es que, dice la palabra, el mismo Señor le da gracias a Dios Padre Creador. Por eso, así tengamos, aunque sea en el plato, en la mesa, una arepita, una papita, tengamos unas caroticas, unos frijoles, aunque tengamos una gordita, aunque tengamos cualquier tipo de comida en el plato, primero tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que ser agradecidos, porque mientras tú tienes bastante, mientras tú puedes ir a un restaurante a comer, a pedir lo que te antoje, lo que se venga de antojo, otras personas no tienen nada. Otras personas comen todos los días lo mismo. Una vez yo les comentaba acá en esta parroquia Nuestra Señora de los Dolores, yo nunca había comido tantos frijoles, tantas piras. Y eso fue un año, creo que fue para el segundo año, ya voy a cumplir 4 años acá en esta parroquia, en el segundo año. Eso eran piras, frijoles con topocho.
pira, frijoles con topocho. Y ya me dolía mi barriguita, mi pancita. Y yo creo que eso es lo que me está haciendo efecto ahorita, después de 4 años, porque veo como la barriguita un poquito más grande, de tantas piras y tantos frijoles que me engordaron la barriga. Eso fue lo que el Señor nos mandó. Ese es el maná del desierto que el Señor nos mandó. Y cómo compartíamos, cómo comíamos esas piras sabrosas, ricas nos las comíamos, porque el Señor nos regaló en ese momento ese alimento. Por eso hay que ser agradecidos con Dios. Lo que tengamos en la mesa, seamos agradecidos, démosle gracias a Dios. Yo veo, he compartido, tengo la experiencia de personas que desayunan, no le dan gracias a Dios. Almuerzan, no le dan gracias a Dios. Cenan, no le dan gracias a Dios. Entonces yo digo, bueno, ¿y ese cristiano qué clase de cristiano es que no le da gracias a Dios por lo que tiene? Después de todos se saciaron, dijo a los discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Por eso no hay que botar la comida. La comida la que queda, guardarla, porque es sagrada. La comida viene de Dios, es una bendición de Dios. Cuidado con botar la comida. Tengamos precaución, seamos prudentes. La comida es una bendición de Dios. Si tú tienes mucha comida, muchísima comida, hay otros que no tienen nada. Sea agradecido con Dios. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía, este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. ¿Quién? Cristo Jesús. Mis amados hermanos, el Señor se manifiesta en nuestra vida. El Señor es grandioso, el Señor es misericordioso. Tú y yo tenemos que aprender a compartir, a celebrar, a vivir en fraternidad. Gracias a todos ustedes, porque muchísimos realmente el Evangelio les toca el corazón, les toca la mente y son caritativos. Saben de dónde han salido, saben de dónde el Señor los ha sacado, saben cómo el Señor los ha bendecido, y gracias a ustedes por colocar su granito de arena. Yo de verdad que estoy muy agradecido. Hay personas que son muy bendecidas y nos ayudan a nosotros también a ser bendecidos, porque colaboran, porque Padre, tome para que ayude, tome Padre para que haga la obra de caridad, tome Padre para que se ayude, tome Padre para esto, tome Padre para aquello. Claro que sí, son bendiciones y son personas agradecidas totalmente con Dios, porque el Señor les bendice y ellas también bendicen. Recuerden que ustedes nos ayuden a nosotros y nosotros ayudamos. Mil bendiciones, que el Señor les pueda fortalecer, que el Señor les pueda a ustedes dar el 100 por 1. Algunas personas me han preguntado, Padre, ¿cómo hago yo para ayudarle? ¿Cómo hago para, usted ha dicho que para su cumpleaños, que para su 6º aniversario? Mire, lo mejor que usted puede hacer es un Padre Nuestro y una Ave María por el Padre Cristóbal Araujo, por su vocación, por su sacerdocio. Mil bendiciones, y no olvides que el 25 los espero en el en vivo a las 6 de la tarde. Mil bendiciones, nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu reciban la bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Les habló el Padre Cristóbal Araujo. Un fuerte abrazo, les amo, les quiero en Cristo Jesús. Nos despedimos saludando a Mamita María. María, llena de gracia, Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, buena por nosotros pecadores, ahora, notamente. Amén. Hola, hermanito. Saludos. Saludos. Te invitamos a suscribirse en nuestro canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Dale me gusta y deja tus comentarios. Dios los bendiga.